¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 146 y en esta ocasión hablaremos de Los Incursores, de Mary Norton. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. No había caído en cuenta que ya estamos de lleno en el mes de abril, que al menos en México es el mes en el que ocurre el Día del Niño. Pienso que sin notarlo es por eso que me he inclinado recientemente a hablar sobre libros dirigidos a público infantil o a lectores y lectoras jóvenes, aunque no es algo que tenía planeado. Esta semana hablaremos de un libro infantil con personajes de tamaño pequeño que tienen además el hábito de tomar prestadas las cosas. Este libro es Los Incursores, de la escritora inglesa Mary Norton, publicado originalmente en 1953. Este libro ha sido adaptado al cine en más de una ocasión. Una adaptación de 1997 con John Goodman en el reparto es una de las mejor conocidas. Esta versión cambia algunos puntos de la historia y la adapta a un entorno moderno. Otra adaptación es Arrietty y el mundo de los diminutos o el mundo secreto de Arrietty, dependiendo del lugar del mundo en el que te encuentres. Esta es una versión animada producida por Estudio Ghibli, ya sabes, los mismos de Princesa Mononoke y El Castillo Vagabundo. Esta adaptación cambia el escenario de la historia a Japón, en el presente y algunos detalles más de la historia, pero es más fiel que la versión de 1997. De hecho, fue a través de esta película que conocí esta historia y me decidí a leer Los Incursores. Me encontré, como resultado, con una historia un poco más británica de lo que me esperaba y también entendí por qué se ha mantenido vigente a pesar del paso del tiempo. Así que mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia empieza con nuestra narradora contándonos sobre cómo ella escuchó de una señora May sobre unos seres muy peculiares cuando era una niña. La señora May vivía en la casa de los padres de nuestra narradora, que se llama Kate, en Londres. Un día, mientras la señora May y Kate estaban tejiendo, Kate nota que se ha perdido una de las agujas de gancho que estaba usando, aunque ella está por completo segura de que la acaba de ver hace tan solo unos instantes. En ese momento es que la señora May afirma que esto ha ocurrido porque, seguramente, la casa está llena de incursores. ¿Qué es un incursor? Pues la señora May le explica a Kate sobre cómo fue que ella se enteró de la existencia de los incursores. Hace tiempo, en una enorme casa en la que el hermano de la señora May se estaba recuperando de una enfermedad, había un enorme reloj, y debajo del reloj había un agujero. Ese agujero era el hogar de 3 incursores, una familia de personas diminutas, no más grandes que un palmo de una mano. Homily, Pod y su hija Arrietty. Los incursores se caracterizan por tomar prestadas cosas de los humanos. De hecho, los incursores creen que la única función de los humanos es tener cosas para que ellos las tomen prestadas. No robadas, prestadas. Hasta sus nombres son préstamos. La familia debajo del reloj se apellida, pues, Reloj. Homily Reloj, Pod Reloj y Arrietty Reloj. Como en esa casa solo vivía la tía abuela Sophie, una mujer que por sus enfermedades de la edad vive casi siempre en su cama, una cocinera y un jardinero, es que la familia Reloj vivía sin preocupación de ser descubierta. Aún así, tenían que ser cuidadosos. Homily, la madre de la familia Reloj, en el momento que la encontramos está regañando a Arrietty por no ser cuidadosa con la comida. Ha maltratado una papa y conseguir una papa para seres tan pequeños es muy difícil. Homily le recuerda lo mucho que Pod, el padre de Arrietty, se arriesga para poder traer comida a su hogar. Y también otras cosas. Por ejemplo, estampillas postales para usar como retratos en las paredes, piezas de ajedrez como estatuas y algunas cosas más. Entre ellas, un mini diario en el que Arrietty escribe sobre todo lo que le pasa. Bueno,
No todo, porque un mini diario es algo difícil de encontrar y Arrietty no quiere desperdiciar espacio en él. Piensa que si lo pierde o se le acaban las hojas, ya nunca tendrá otro igual. Y resulta que Homily está un poco tensa porque Pod se ha tardado más de lo normal en una incursión para tomar cosas prestadas de los humanos. Al parecer, la razón por la que está tardando tanto es que Arrietty rompió una taza hace un tiempo y Pod está buscando un reemplazo, lo cual es difícil y muy peligroso, porque si llegan a verlo los humanos, podría pasarle lo mismo que una familiar de Homily que... Por suerte, Pod regresa y todo vuelve a la normalidad. Pod manda a dormir a Arrietty y, cuando está seguro de que su hija ya no lo escucha, le cuenta lo que realmente pasó a su esposa. Pod fue visto. Eso son muy malas noticias. Pod se encontraba escalando unas cortinas cuando un niño lo vio. Un niño que por supuesto antes no estaba ahí, es un nuevo habitante de la casa. Homily se altera, pues teme que esto los obligue a mudarse, como le pasó a otro familiar de ella, a una madriguera de tejón y comer moras y vivir entre gusanos y todas esas cosas que Homily y Arrietty no podrían resistir. Pod le dice a su esposa que el niño fue en realidad muy amable. Hasta lo ayudó a descender por la cortina que escalaba. Esto no tranquiliza a Homily, que le recuerda a Pod que ir a la planta alta de la casa es muy peligroso, y no quiere recordarle lo que le pasó a Egletina, que fue atrapada por un gato cuando vieron a su papá. Y Egletina era de la edad de Arrietty. Así es como deciden juntos contarle sobre los peligros de la planta alta a su hija. Homily y Pod entonces le platican a Arrietty sobre las demás familias que habitaban en la casa en la que ahora viven, y cómo una a una han tenido que abandonar la casa por ser descubiertas. Cuentan sobre cómo antes ellos mismos vivían llenos de lujos, pero el riesgo de ser descubiertos era muy alto. Y lo más importante, le cuentan cómo todo el sistema de puertas y túneles que el papá de Arrietty ha creado no está diseñado nada más para que no entren ratones y gatos a la casa de los reloj. Está pensado para que Arrietty no salga de la casa. Arrietty se enoja al descubrir esto y le reclama a sus papás que la tengan en calidad de prisionera, sin saber qué más hay en el mundo, sin siquiera saber qué hay en la planta alta de la casa en la que viven. Arrietty expresa esto con tanta convicción y tanta pasión que sus padres deciden, aunque sabiendo que es un enorme peligro y dándole la razón a su hija, que Arrietty debe conocer qué hay en la planta alta, acompañada de su padre, eso sí. De este modo, Arrietty tendrá su primera incursión. ¿Qué se encontrará Arrietty en la planta alta? ¿Quién es este niño que ha visto a Pod reloj? ¿Y será cierto que el que hayan visto al padre de Arrietty será motivo para que se tengan que mudar? Eso lo descubrirás leyendo Los incursores de Mary Norton. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? En primer lugar, algo que me gustó mucho de Los incursores fue Arrietty, la protagonista. Arrietty se comporta de forma creíble como una niña de 10 años. Es decir, como la mayoría de niños y niñas de esa edad lo hacen. Aún piensa solamente en lo que le ocurriera inmediatamente y no regula del todo sus impulsos. Pero al mismo tiempo es inteligente, sensible y está llena de curiosidad sobre el mundo que, al menos al inicio de la historia, nunca ha conocido. Podríamos decir que el temor de los padres de Arrietty acerca de dejar que su hija conozca más de la casa en la que viven es también muy parecido a los miedos que todos los padres tienen cuando sus hijos se están volviendo más y más independientes y autónomos. Hay todo un mundo allá afuera, del cual no puedes proteger a tus hijos todo el tiempo, como lo has hecho hasta cierto punto de sus vidas. Pero es necesario que lo conozcan, que se arriesguen, que lo exploren, que se equivoquen. Es parte de la vida. Tiene que ocurrir tarde o temprano. Y Arrietty parece estar consciente de las preocupaciones de sus padres. Entiende sus razones. No es su intención causarles problemas ni angustiarlos nada más porque sí.
aunque su mamá parece que de cualquier manera terminaría angustiada. Arrietty no actúa de manera desconsiderada, pero de todos modos desea vivir su propia vida, ver qué hay en la planta alta, cuidarse ella misma y, en general, ser libre de tomar sus propias decisiones. Todo lo anterior hace que Arrietty se convierta en un personaje que se siente auténtico. Te da la sensación de que está hablando de cosas que todas las personas podemos entender, aunque no seamos personas diminutas que vivimos en un reloj antiguo. Arrietty como personaje nos llama la atención sobre situaciones por las que hemos pasado prácticamente todos. Podemos entenderlas y vernos reflejados en ellas. O en el caso de un lector o lectora joven, de la edad de Arrietty más o menos, también descubrir que las ideas que tienes y tus inquietudes son algo que otras personas han experimentado, han enfrentado y les han encontrado una solución. En pocas palabras, ver en Arrietty a alguien con quien puedes identificarte. Esto también hace que tú como lector o lectora te encariñes con este personaje, que desees conocer toda su historia y por lo tanto, este libro te mantenga interesado. En términos generales, la historia de los incursores gira alrededor de cómo Arrietty descubre el mundo y se crea su propia identidad. Pero no es el único tema que está presente en este libro. También se habla a lo largo de toda la historia acerca de la importancia de estar abiertos a conocer más allá de lo que nos es familiar. No solo en el sentido de que Arrietty quiere descubrir otros lugares de la casa en que vive, que es estar abierto a conocer nuevos lugares. Además, habla acerca de estar abiertos a conocer a otras personas, por diferentes que sean de nosotros. Los incursores son personas pequeñitas, y los humanos son gigantes. Y los incursores les temen al grado que parece que los ven como si fueran monstruos, sin nada en común con ellos. Los humanos, a su vez, ven a los incursores como seres mágicos, raros y molestos. Después de todo, se roban las cosas. Bueno, las toman prestadas, permanentemente. Los incursores ven a los humanos como seres enormes que solo existen para traer más cosas que tomar prestadas. Los humanos ven a los incursores como duendecillos que solo viven para robar sus cosas. Ninguno de los dos lados ve al otro como, personas. De diferente tamaño, pero personas al fin y al cabo. Con familias, con miedos, con aspiraciones. Ni siquiera porque incursores y humanos hablan el mismo idioma. Ni así han habido oportunidades de establecer comunicación y entender que ambos lados tienen mucho más en común de lo que creen. Incluso podrían vivir en paz, unos al lado de los otros, si quisieran. Esto seguro te suena familiar. Es una situación en la que los seres humanos hemos estado metidos desde... No lo sé, quizás desde que empezamos a existir como seres humanos. Es curioso que un libro sobre gente en miniatura robando cosas nos recuerde sobre este tema. Y eso es también un mérito de los incursores. Y claro, el mundo que nos muestra este libro tiene el encanto de lo fantástico conviviendo con lo cotidiano. Este es un libro con ilustraciones, así que puedes apreciar, además de lo descrito en el texto, los detalles en el hogar de la familia Reloj. Cómo han adaptado objetos de tamaño normal a sus necesidades como incursores, casi siempre de manera ingeniosa. Por último, los incursores tienen mucho sentido del humor. La dinámica entre Pod, el padre de Arrietty, que es taciturno y paciente, con su esposa Homily, que es nerviosa y mucho más comunicativa que él, es fuente de comedia a lo largo del libro. Y además, la propia narración suele incluir comentarios cómicos acerca de qué es lo que está ocurriendo y qué piensa la familia Reloj acerca de su entorno. Este no es un libro que se tome en serio todo el tiempo, lo cual se agradece, porque hace que la lectura sea ligera, amena y que te rías de vez en cuando. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? ¿Por qué no te gustaría leerlo? Podrían ser dos cosas. Una es que Homily está alterada todo el libro.
Siempre está nerviosa, pensando lo peor, con miedo y desconfianza saliéndole de todos los poros de su cuerpo. Es posible que termines pensando en algún momento del libro: señora reloj, por favor, cálmese. Tenlo en cuenta, porque son pocos los personajes que aparecen en este libro y esto puede ser algo que te frustre. Y en especial, porque es una manera estereotipada de presentar a las mujeres. Considéralo. Además de eso, lo único que puedo decir es que este es, evidentemente, un libro para niños. Por lo tanto, su historia es relativamente simple y no hay muchos personajes. Esto podría ser algo que te deje insatisfecho si eres un lector adulto y estás esperando un libro más complejo. Hay libros que tienen suficientes elementos para que un lector adulto encuentre temas que quizás un niño no notaría tan fácilmente. Pero en este libro, esto no ocurre tanto. No es muy fuerte en este aspecto, así que también es algo que debes considerar. Y en resumen, ¿recomendaría Los Incursores de Mary Norton? Yo diría que sí. Aunque este es un libro dirigido al público infantil, para el cual es un libro ideal, de todos modos disfruté mucho de leerlo. Arrietty es un personaje que me ha encantado, y ella sola es razón suficiente para leer Los Incursores. Aunque si has escuchado otros episodios de este podcast, sabrás que las protagonistas femeninas en los libros son algo que me gusta encontrar en todo lo que leo. Además, este libro nos hace pensar acerca de temas que se mantienen relevantes en el mundo en el que vivimos, y lo hace con sentido del humor, es decir, con inteligencia. Algo que quizás no esperarías de un libro sobre personas diminutas. Muy recomendable. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, Los Incursores de Mary Norton. Ahora, la parte final del podcast. Como siempre, este podcast es traído a ti gracias a los benefactores de A la Aventura, los Patreones. Cada mes, con sus donativos, ayudan a que este podcast continúe. Y también tienen acceso a un poco de contenido extra y ayudan a crear contenido extra para todos los escuchas. Si quieres saber cómo puedes ayudar a este podcast, visita patreon.com/A-la-aventura. Y por cierto, tengo que pensar en otras maneras en las que puedes ayudar que no sean periódicas como esta. Es otro de mis pendientes. Y continuamos con esta racha de retrasos y ahora es el episodio extra de marzo el que se retrasa y aparecerá en abril. Así que cuando toque el episodio extra de abril, pues será interesante ver cómo organizo mi tiempo. Pero al menos este episodio ya lo grabé sin sentir molestias en mi garganta y también hemos hablado de un libro que no esperaba disfrutar tanto cuando lo tomé. O bueno, quizás sí. Tengo debilidad por los libros infantiles y probablemente continúe con el tema de los libros para lectores y lectoras jóvenes lo que resta de este mes. Y tenemos saludos para las personas que escuchan este podcast, que más bien son saludos retrasados que ya debía. Saludos a @J_Márquez, para @naturaambiental, muchas gracias por compartir el podcast en redes sociales, se agradece mucho, de verdad gracias. Saludos para Eduardo @EJC1970, que siempre está al pendiente de los episodios de la aventura. Saludos también para @Gerardo_HDZM. Gracias por recomendarme El hombre duplicado de José Saramago. Ya leí este libro, pero me has recordado que no he hablado de él en el podcast, lo cual debería cambiar en el futuro porque es un libro interesante. Saludos también para @lectormx69. Espero que cuando te llegue este saludo, este siga siendo tu usuario. También saludos para @alexamurai y @analopsi. Y pues recuerda visitar alaventura.net. Allí están todos los episodios del podcast. Si tienes duda de si hemos hablado ya de algún libro que a ti te interese, pues puedes buscarlo dentro de la página y sabrás si es así, y si no, pues eso puedes recomendármelo como un tema, que también ahí están los medios de contacto.
a través de Facebook, Twitter, correo electrónico y algunos más. Están también los enlaces para que te suscribas al podcast y lo recibas automáticamente, además de algún par de cosas extra. Todo lo encuentras en alaventura.net. Y eso es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque sí lo eres. De verdad que lo creo. Y recuerda, los seres humanos no somos todos malos, no somos todos buenos, ni somos todos honestos o somos todos astutos. Solo depende del momento en que nos encuentres. Hasta la próxima.